Ahí vamos, ahí vamos. Antes del corte quedamos en ver un poquito algunas condiciones, esta vez más específicas, de banda lateral única con portadora suprimida. Les voy a pedir que en sus apuntes de clase coloquen exactamente este título que ven banda lateral única, SSB con portadora suprimida. Es la mejor instancia que tenemos en la transmisión de broadcasting o radiodifusión para amplitud modulada. Muy bien. Empecemos entonces viendo las ventajas que tenemos cuando consideramos una modalidad de amplitud modulada SSB, o sea, single sideband o banda lateral única. Las ventajas son evidentes, puesto que si antes utilizábamos un ancho de banda correspondiente a 2 veces la frecuencia moduladora, ahora vamos a ocupar menos espectro radioeléctrico, porque solamente vamos a considerar una sola de las bandas, la banda lateral superior, no la banda lateral inferior. Esto conlleva una ventaja, conlleva una un cierto beneficio en la eficiencia de la transmisión de este tipo de señales AM, porque disminuimos el ancho de banda y por lo tanto vamos a disminuir la vulnerabilidad con la cual las señales aleatorias o interferentes trabajan en todo el ancho de banda. Vamos a trabajar solamente con el correspondiente a una de las bandas laterales, ¿verdad? Esto, entonces, les decía, conlleva una mejora de la relación señal-ruido, de manera tal de que tengamos mejores condiciones. Quería también recordarles que cuando hablamos de señal, estamos hablando de la potencia de la señal en un punto determinado, una distancia determinada de la estación, y el ruido N, hablamos de potencia de ruido, determinada por la constante de Boltzmann K, por la temperatura T y por el ancho de banda W, B. Por lo tanto, potencia de ruido K por T por B, lo que habíamos visto en clases anteriores. ¿Qué otro tipo de ventajas tenemos? Bueno, habíamos dicho que si eliminamos la mitad del ancho de banda, es decir, solamente usamos una de las bandas laterales, vamos a eliminar la mitad del ruido. Evidentemente, ese es un cálculo rápido. Y la señal también habíamos visto que se incrementa al hacer esto en 3 dB. Pero también habíamos visto que al suprimir la portadora, también alcanzábamos una mejora de 4.77 dB, aproximadamente 5 dB. Por lo tanto, sáquense una imagen de esta diapositiva. Al trabajar en AM con banda lateral única, al transmitir información en AM con banda lateral única y con portadora suprimida, la relación señal-ruido mejora en 7.7 dB. 4.7 cuando modificamos, cuando suprimimos la portadora y 3 dB cuando eliminamos una de las bandas laterales. En total 7.7 dB. Sáquense una imagen, por favor, de esta diapositiva. Tenemos el mismo nivel de audio y video, Fabio. Buen día, Fabio. Sí, doctor, se logra escuchar bien, se logra ver. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Perfecto, entonces continuamos. Otra ventaja con la que podemos contar al adquirir la modalidad SSB o Single Sideband o banda lateral única con portadora suprimida es que podemos determinar cuál de las bandas vamos a usar, eliminamos la una con la otra en función de un filtraje o la utilización de un filtro digital, o también analógico, aunque ya no se usan casi nada los analógicos. Y tomamos en cuenta que cuando trabajamos con
banda lateral única, no hay ninguna gráfica de envolventes, ni superior ni inferior. Entonces, simplemente manejamos este criterio, ¿sí? Muy bien. Algunas otras, perdón, algunas otras gráficas con potencia de portadora suprimida que me interesaría compartir con ustedes son las siguientes. Sáquenle una imagen a las que viene para que con la explicación que yo haga puedan ustedes adquirir rápidamente conocimiento, ¿sí? Eh, Veremos la potencia en señales con portadora suprimida. Eh, si consideramos doble banda lateral con portadora completa, entonces podemos ver que la potencia de portadora adquiere esta ecuación, como habíamos visto, y esta gráfica. Miren, aquí está la banda lateral, las frecuencias bajas, 300 Hz a 3400 Hz. A una frecuencia suficientemente mayor está la potencia de portadora, con la banda lateral superior y la banda lateral inferior. La potencia de portadora tiene esta ecuación. La amplitud de la señal de portadora eficaz al cuadrado dividido sobre 2 veces la impedancia resistiva del medio. ¿Está? Perfecto. Este valor, este valor que tenemos considerado y dividido sobre la raíz de 2 nos va a dar el valor pico de esta expresión que tenemos. Muy bien. Cuando suprimimos una de las bandas laterales, en este caso la inferior, nos queda esta gráfica, donde tenemos frecuencia en función de amplitud. Muy bien, la potencia de portadora sigue siendo la misma. ¿Está? Bien. Básicamente hemos trabajado con todas estas gráficas y hemos hecho énfasis en la que corresponde a la mejor condición de funcionamiento en AM, que es amplitud modulada con portadora suprimida y además con una sola de las bandas, ¿no? Banda lateral única. Perfecto. Muy bien. Hasta acá llega amplitud modulada y vamos a continuar con modulación en frecuencia FM y de lo cual voy a pedirles de que en sus apuntes de clase rápidamente pongamos una tremenda raya final y empecemos con un nuevo tema, modulación angular FM y PM. ¿Está bien? Modulación en frecuencia y PM modulación en fase. Muy bien, me gustaría que todos ustedes obtengan una imagen, puesto que voy a pasar a indicar en forma general en qué consiste cada uno de las esferas que tenemos acá, para que vayan tomando conciencia de lo que vamos a realizar en esta parte del curso de telecomunicación. La pantalla se ve bien, Fabio, por favor. Solo se logra ver a usted, doctor, no las diapositivas. Ya, gracias. Llegué a la resolución. A ver, a ver, a ver. Ahora sí, Fabio. Ahora sí, ahora sí. Eso es, mis disculpas, yo me quedé con la anterior parte de la clase. Perfecto. Quisiera que en sus apuntes de clase coloquen entonces como nueva parte del capítulo 2, modulación angular en frecuencia y PM modulación en fase. Les voy a pedir que en los apuntes de clase solamente coloquen lo que les diga. Esto es esencial cuando haga este paneo general de los tópicos que vamos a ver. ¿De acuerdo?
Perfecto. En la parte de introducción de frecuencia modulada y modulación de fase, perdón, vamos a ver algunos detalles muy importantes sobre una configuración estructural de la frecuencia modulada. Hablaremos de que se trata de una modulación angular porque ya no es lineal como la modulación analógica, modulación de amplitud que vimos hace un momento. Veremos prácticamente en el siguiente tópico, modulación angular, las características de frecuencia modulada. Por ejemplo, que su amplitud es constante, que la forma de onda que emite por antena está determinada por la eh, forma característica de una señal que varía en frecuencia, pero que tiene amplitud constante, y además que interviene el número de dipolos correspondientes, que se los voy a mostrar o dibujar enseguida. Pasaremos a ver el cálculo del límite de modulación. En frecuencia modulada y FM ya no trabajamos con un índice de modulación, al menos escrito como M, sino como beta. Y además, este valor de beta tiene un valor mucho más amplio. Trabaja con valores y especificaciones de valores correspondientes a una relación directa con bandas laterales adyacentes, que vamos a ver enseguida. Y todo esto configurado en unas tablas de Bessel, que también se las voy a mostrar ahora, con lo que vamos a poder determinar que cada estación de frecuencia modulada tiene un índice de modulación beta, y con ello conlleva a un número determinado de bandas laterales adyacentes y especifica claramente que el ancho de banda es mayor y depende del valor del número de bandas laterales adyacentes. Lo vamos a ver enseguida. A continuación, tenemos las pautas principales de la modulación angular. Modulación en frecuencia y modulación de fase PM tienen una relación muy cercana. Una es la derivada de la otra. Por lo tanto, equivale a que consideremos esta situación donde en un caso la variable que vamos a utilizar es frecuencia en modulación por frecuencia FM y el ángulo de desfasaje modulación angular en P. Dos cosas que mantienen los mismos criterios, pero vamos a analizar lo que sucede. Finalmente, en cálculo de potencia en bandas laterales, vamos a realizar algunos trabajos, algunas prácticas muy importantes, en la que cada uno de ustedes va a recibir datos con los que va a determinar o calcular condiciones de funcionamiento de una estación de frecuencia modular. Bien, ese es un paneo bastante general y entonces vamos a comenzar con la introducción. Bien, habíamos mencionado que AM, amplitud modulada, es una forma de modulación lineal. Y ahora que entramos a modulación de frecuencia y modulación en fase, vamos a hablar de que ambos constituyen ejemplos tácitos de modulación angular. Bien, pues cuando tenemos la expresión de una señal portadora en intensidad, en valor instantáneo de tensión, habíamos escrito esta ecuación, ¿recuerdan? Esta ecuación. Esta ecuación. Perfecto, es una simple ecuación algebraica que nos dice esta es mi señal de portador, etcétera, etcétera, y no está sujeta a ningún tipo de modulación en frecuencia todavía. Entonces, las unidades con las que vamos a trabajar en modulación de frecuencia, es decir, son Hertz, y en modulación de fase PM vamos a trabajar con valores angulares en radianes. Perfecto. Un primer dato muy importante, ¿cuál es el rango de utilidad de frecuencia modulada? Entre 88 y 108 MHz. Acá. Entre 88 y 188 MHz. ¿Sí?
qué se utiliza? Pues en broadcasting, radiodifusión. Nosotros tenemos mucho que ver con escuchar buen audio en frecuencia modulada. También, por el momento, la televisión analógica está trabajando a la televisión comercial en esta banda. Tenemos también telefonía celular o radiocomunicaciones y móvil. Tenemos comunicaciones móviles estrechamente vinculadas con celulares y también los sistemas satelitales. Esos son los usos de la frecuencia modulada. En cambio, la modulación de fase únicamente se utiliza para transmitir y recibir datos. No tiene una utilidad más allá de lo que mencionaba. Perfecto. Entonces, en esta diapositiva podemos observar que los usos de la frecuencia modulada son en radiodifusión, televisión comercial, radiocomunicaciones móviles, fija y móvil, telefonía celular, comunicaciones móviles y sistemas satelitales. Perfecto. Entonces, mientras voy borrando, vamos a hacer unas cuantas preguntas. Y vamos a conversar con Elías Choquicagata. Elías, buenos días, Elías. Buenos días, doctor. ¿Cómo anda, Elías? A ver, escúchame una cosa. ¿Puede mencionarme los tipos de modulación lineal que estamos viendo, por favor? Sí, que son la modulación de frecuencia y la modulación de fase. Modulación de frecuencia y modulación de fase. Ya le falta una. Los tipos de modulación. Esas las que me menciono son de tipo angular. La modulación lineal, ¿cuál es? Bien. La que acabamos de ver, amplitud modulada, ¿verdad? Ya, entonces, los tipos de modulación son lineal, AM, y angular, FM y PM, Elías. ¿Está bien? Estoy bien, doctor. Ok, muy bien. Vamos con otra preguntita. Javier Colque, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Puede mencionarnos el rango de utilización de uso de la frecuencia modulada, por favor? De 88 a 108 MHz, doctor. Muy bien. Dígame, dentro de este rango, ¿conoce usted la frecuencia en la cual emite nuestra estación de frecuencia modulada de San Simón? Tenemos una estación de frecuencia modulada instalada en el campus principal. ¿Conoce usted la frecuencia de emisión de operación de esta estación? El dato exacto no, doctor, pero sí hay un rango de operación. Digamos que hay una frecuencia de operación, ¿verdad? Sí. Bien. Vamos a ver si alguno conoce. Ok, Javier, está bien. Enseguida yo le voy a comentar cuál es. Jonathan Conte, buenos días. Jonathan, buenos días. No, pues tenemos Jonathan, caramba. Josué Condori, buenos días. Josué. Buenos días, doctor. ¿Usted conoce la frecuencia de operación de nuestra radio de frecuencia modulada ahí en el campus principal?
Jugaba ya en el campus principal, Eduardo. Sí, doctor, es de 102.4 MHz. Vea que correcto. Muy bien. Listo. Gracias, Eduardo. De nada, doctor. Ah, tenemos las ventajas. Vamos a preguntar a Anthony Novoso. Buenos días, Anthony. Buenos días, doctor. Bien, menciónenos, por favor, la ventaja y la desventaja de utilizar frecuencia modulada en radiodifusión. La principal ventaja sería que se tiene una excelente calidad de audio de salida y la desventaja es que tiene un incremento del ancho de banda. ¿A qué cree que se debe ese incremento de ancho de banda? ¿Qué es una ecuación definitoria de ancho de banda? Tal vez sería debido a que se tiene ya un mayor rango donde se tiene la banda ancha, que viene a ser dependiente de lo que es el beta. El índice de modulación beta va por ahí. El incremento se debe a que ante un incremento del índice de modulación beta de 1 a 2, de 2 a 2.5, a 4.75, etcétera, etcétera, se puede observar el crecimiento, el incremento del número de bandas laterales adyacentes, ese valor de m que tenemos por encima. ¿Justo? Sí, doctor. Excelente, gracias. Entonces, veamos un poquito sus apuntes de clase, por favor. Estos son los dos tópicos que vamos a ver. Modulación lineal y modulación angular. Una relación entre ambos, con características simplemente de análisis. Y por último, algo de un generador de frecuencia modulada, cómo o de qué forma está constituido, ¿sí? Bien, vamos con las relaciones entre modulación lineal y angular. Sáquense una imagen, por favor, todo el mundo de esta diapositiva, porque va a realizar una comparación entre amplitud modulada AM y PM con FM, o sea, modulación de frecuencia y modulación de fase. Voy a explicarles los elementos comunes que hay en estos tres tipos. Recuerden, AM es una modulación lineal y PM y FM es una modulación angular. Son ejemplos de modulación angular. Está relacionado el factor común en la amplitud de la señal modulada. Fíjense, amplitud de la señal modulada de T, fase de la señal modulada de T, frecuencia de la señal modulada de T. Bueno, pueden identificar fácilmente que amplitud modulada trabaja con variaciones de amplitud, frecuencia modulada trabaja con variaciones de frecuencia de la señal y PM con modulaciones de fase. ¿Sí? ¿Cuál es el elemento común para ambos tipos de modulación, para los tres tipos de modulación? La amplitud de la señal moduladora. Amplitud de la señal moduladora. Todas ellas van a tener una cierta especificación relacionada con la amplitud. Si el profesor en una evaluación pregunta cuáles son los tipos de modulación angular, identifiquen cuál es el tipo de modulación lineal AM, cuál es el factor por el cual se discierne con mayor precisión las relaciones entre modulación lineal y angular, la amplitud de la señal moduladora MDT. Bueno, siguiendo con estas consideraciones generales, vemos este tipo de relaciones que tenemos acá, en las que la amplitud y la potencia
en una señal de amplitud modulada, sí, evidentemente son modificadas por una modulación. ¿Se acuerdan? Cuando variaba el índice, varía la potencia del portador. En cambio, en modulación angular FMPM, la amplitud y la potencia no cambian con la modulación. Siguen siendo la misma, siguen teniendo el mismo valor. En frecuencia modulada no tenemos envolventes, no existen envolventes. ¿De dónde, cómo justificamos que tenemos una mejor calidad en la salida de una estación de frecuencia modulada, en la recepción de una señal de frecuencia modulada? Debido a que la frecuencia modulada, la señal tiene amplitud constante. Por eso decimos que no responde, ignora al ruido. No responde a las variaciones de amplitud porque la señal tiene amplitud constante. Tal ignora prácticamente el ruido. Bien. Acá vamos a, les voy a pedir que se saquen una diapositiva, una imagen. Simplemente muy bien, sáquense una imagen porque vamos a comenzar a ver modulación de frecuencia. Necesito que me presten su máxima atención para explicar varias secuencias de varios puntos muy importantes de este contenido académico. Va a precisar, como les decía, una atención óptima. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. En modulación de frecuencia vamos a considerar la señal portadora, vamos a considerar una señal moduladora y vamos a considerar la señal en la cual se emite o se bota la información al medio electromagnético. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pueden sacarse una imagen ahora, que voy a empezar, que estoy mostrando la diapositiva limpiecita, y voy a añadir unos cuantos garabatos para que saquen una imagen posterior. A ver, vamos a ver cómo se las muestra acá. Así. Bien. Aquí abajo está la ciudad de Cochabamba. Entonces, aquí tenemos el campus principal de San Simón, con nuestra estación de amplitud de frecuencia modulada, con uno, dos, tres, cuatro dipolos. Estos son dipolos. Esta estación emite su señal de frecuencia modulada en 102.4 MHz. Si se trata de una estación adicional, acá arriba, lo voy a habilitar de esta manera, acá arriba, la cota 2750 metros, allá arriba, al final de la trova, existe otra torre, donde tenemos 1, 2, 3, 4 dipolos. Entonces, la señal viaja hasta la estación principal y se difunde a través de lóbulos de radiación hacia valle alto, valle bajo, etcétera, etcétera.
componentes tenemos una portadora, como pueden ver acá, una portadora, donde la portadora está calificada como siempre con un periodo muy cortito, o sea, es una frecuencia alta, del orden de los 9 Hz. Como señal moduladora vamos a tener una onda cuadrada, como la que tenemos acá. Y a la salida, presten atención, la señal que se bota por acá, por la antena, en frecuencia modulada, tiene amplitud constante, ¿eh? Amplitud constante. Amplitud constante. Y lo que va variando es la frecuencia. Aquí tenemos una frecuencia P1 y aquí tenemos una frecuencia P2. Esa es la señal que botamos por la antena. Muchas veces el profesor en las evaluaciones pregunta muy bien, realicen dibujo esquemático de una estación de frecuencia modulada y proponga la gráfica de una señal de salida en frecuencia modulada. Lo primero que vamos a hacer es observar que la amplitud es constante y que varía interiormente en la frecuencia. Bien. Entonces, con todo esto ya bajo conocimiento, nosotros entonces vamos a pasar a ver, hemos visto cuáles son los tres componentes, qué tipo de ondas de salida teníamos en la antena. Ahora vamos a ver cuál es su representación en función del tiempo. Presten mucha atención, por favor. Resulta que mi frecuencia moduladora, esta de acá es esta misma, y luego del valor de la frecuencia de portadora, que está representada aquí por la abscisa, alcanza estos valores. Estos valores están dados por la frecuencia de portadora más delta, aquí arriba, frecuencia de portadora más delta acá, y la frecuencia de portadora menos delta acá. Enseguida les explico qué significa. Entonces, esta señal realiza este desplazamiento y conforme se desplaza la frecuencia, la fase también sufre un desplazamiento. Esa fase empieza a crecer, en este sentido empieza a crecer un valor máximo y luego empieza a decrecer. ¿Qué quiere decir esto? La fase es θ. Estos valores de θ, esta es la θ de la portadora. La fase de θ superior a la portadora, inferior a la portadora, aquí en frecuencia. Frecuencia superior a la portadora, frecuencia inferior a la portadora. Voy a superponer esta imagen K para explicar que mientras las frecuencias de una señal modulada, en frecuencia modulada, van incrementándose, las fases también se incrementan de la misma señal de portadora. Veamos cómo se entiende esto. Vamos a borrar un poquito por acá.
Entonces, presten atención a lo siguiente, por favor. Acá tenemos la variación en frecuencia, que acabo de explicar, y aquí tenemos la variación en fase. Si superponemos esta gráfica aquí arriba, en la gráfica anterior voy a tener esto. Presten atención, por favor, esto es muy importante. Voy a superponer esta gráfica aquí arriba y me va a dar algo parecido a esto. ¿Ves? Esto de acá. Estoy superponiendo esta gráfica acá. Ahora sí. Fíjense ustedes lo siguiente. La primera ecuación de frecuencia modulada que vamos a considerar es esta. Por favor, registren en sus apuntes de clase que esta es la expresión algebraica de una señal modulada en frecuencia. Es decir, T igual a RC por coseno de omega C de T, el argumento de la función cosinusoidal, más beta, índice de modulación, por el seno de omega sub n de T. Perfecto. Bien, hecha esta descrita esta ecuación, veremos ahora lo que pasa con la variación de frecuencia y la variación de fase. Esta es frecuencia de portadora. Esta gráfica la van a tener más clarita en los PDFs. Y esta es la fase de la portadora. Frecuencia de la fase de la portadora. Entonces, cuando la frecuencia empieza a aumentar por arriba de la frecuencia de portadora, acá, la fase de la señal empieza a incrementar también. Acá llega hasta la frecuencia de portadora más delta. Enseguida vamos a ver parámetros más delta. Y entonces la fase varía hasta este punto. Ahora bien, para valores de frecuencia menores a la frecuencia de portadora, vamos nosotros disminuyendo en este sentido la fase. Vamos disminuyendo en este sentido la fase. De manera tal de que como el comportamiento en frecuencia y en fase es prácticamente simultáneo, lo que sucede es esto. Lo que sucede es que la variación de la frecuencia de la señal está en principio de acuerdo con la amplitud de la señal moduladora, como hemos visto al final con MDT. Por otro lado, lo más importante que a veces el profesor pregunta en los exámenes es una explicación acerca de estas dos datos. La de incremento de frecuencia y la de incremento de fase. Incremento y decremento de frecuencia. Entonces decimos que usando como referencia la fase de la portadora no modulada, se observa que cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia del portador acá, el ángulo el ángulo de la fase aumenta gradualmente. Este ángulo aumenta gradualmente. ¿Sí? Y si la fase disminuye, entonces la frecuencia de portadora, si la fase disminuye, la frecuencia de portadora empieza a tomar valores más cercanos a la ordenada, que es frecuencia de portadora menos delta. Frecuencias menores a la frecuencia de portadora. Este gráfico es muy importante y algunas veces, para que le den una miradita adicional, algunas veces el profesor pregunta que se explique primero cuál es la ecuación de frecuencia modular, donde este es un valor máximo y de frecuencia de modulación, y explique cuál es el procedimiento por el cual la variación de fase implica la variación de frecuencia, o al revés. En todo caso, a la salida tenemos una señal modulada en amplitud, en frecuencia, y también tenemos una señal con una frecuencia dada, acá,
una variación de frecuencia F, que la vamos a denominar F1, y una variación de frecuencia F2. Excelente. Se supone que ambas frecuencias están por arriba o por debajo de la frecuencia de portadora, por tanto cumplen con este comativo, ¿verdad? Muy bien. Preguntas. Vamos a hacer algunas preguntas. A ver, en principio, esto vamos a mirarlo. Eso es. Muy bien. Claro, bien. Vamos a preguntarle acá a Fabio. Fabio, está observando la pantalla, ¿no? ¿Cuál de los dos, Fabio? Sí. Muy bien. En esta pantalla tenemos tres gráficas acá mencionadas con los que estoy corrigiendo y podando algunas cositas que han quedado acá. Tres gráficas, ¿no es cierto? Bien. ¿Se visto usted de que en la respuesta a la señal que votamos por antena, que se le está marcando por acá, esta es la señal que votamos por antena, una estación de frecuencia modulada, tiene una característica principal. ¿Cuál es, Mario? Es la variación de la frecuencia. La primera es ver que la onda está más estrecha que la segunda. Variación de frecuencia, de acuerdo. ¿Cuál es la otra? Mire, se le estoy remarcando. Que la amplitud es constante. Amplitud constante. O sea, la amplitud en la parte superior y la parte inferior es igual. Ya, ok. Ya vemos la amplitud constante. Está bien esta ecuación, ¿verdad? Ve que S es la amplitud de la señal, la amplitud de S es la señal de la portadora en valor máximo. Esta amplitud es S. Valor máximo. Valor máximo. Por lo tanto, es constante. Amplitud constante. ¿De acuerdo? Esa es la otra característica. De acuerdo, doctor. A ver, esto lo vamos a grabar de ya y vamos a pasar a ver una característica. Muy bien, veamos ahora si esas son las características, cómo funciona el índice de modulación beta. Miren, yo voy a ver la forma en la cual pasarles las tablas de Bessel. Sin embargo, Fabio, me gustaría que transmita al grupo por el grupo que tenemos, que podamos conseguir de internet una tabla de Bessel. Esta tabla de Bessel nos va a permitir trabajar con varias cosas. Y yo voy a ver la forma en la cual les entrego a ustedes una tabla de Bessel, una fotocopia, para que puedan hacer sus prácticas, sus ejercicios. Estoy pensando en dejarla en la fotocopiadora que está ahí no recuerdo el nombre, pero está ahí casi frente al kiosquito del centro de estudiantes, de manera que puedan recogerla de allá, una fotocopia para los que puedan precisar, o ver la forma de entregársela de otra forma. Déjenme averiguar esto y mañana mismo les voy a pasar el dato, ¿sí? Esta tabla de veces nos va a dar una relación exacta de cuáles son los índices de modulación beta, etcétera, etcétera. Bien, en sus apuntes de clase, veamos cómo calculamos el índice de modulación beta. Cálculo del índice de modulación beta.
¿Está? Perfecto. Vamos a hablar del generador de frecuencia modulada. Y vamos a adoptar este circuito que ven ustedes acá. Bueno, en realidad es un diagramita de bloques donde tenemos la estación emisora, que es el micrófono, tenemos un amplificador de audio operando acá, tenemos un oscilador de voltaje controlado, un VSO por acá, y aquí tenemos la señal de salida. Aquí en la salida tenemos una señal de amplitud constante que es la que votamos por antena. Perfecto. Veamos lo que nos dicen algunos criterios y conceptos. Sáquense una imagen, por favor, porque les va a servir mucho. Les digo, está ya bastante resumida. Sin embargo, es preciso siempre la lectura que tengamos en el PDF, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la manera de generar una señal de frecuencia modulada? Tengo que contar con un oscilador de voltaje controlado. ¿Sí? Y también tenemos que ver de qué manera aplicamos la frecuencia de portadora, la señal de portadora. Como verán en la gráfica, simplemente la interacción de la señal de control, de entrada de control a un oscilador, nos genera una señal de salida con la siguiente consideración. Por favor, esto sí anótenlo muy bien en los apuntes de clase. Nosotros vamos a cambiar de frecuencia, evidentemente, ¿no es cierto? Pero vamos a generar infinitas bandas laterales. Y si se fijan en la ecuación que define el ancho de banda de frecuencia modulada en banda ancha, el número de bandas laterales adyacentes, al crecer hasta un número infinito de bandas laterales, va a generar pues, un ancho de banda relacionalmente infinito, dependiendo, obviamente, eso nunca se llega, pero dependiendo del número de bandas laterales adyacentes y del índice de modulación. Bien. Entonces, en esta diapositiva podemos sacar de resumen lo siguiente. Una forma de generar una señal de frecuencia modulada es utilizando un oscilador de voltaje controlado que interactúa con el medio a través de este diagramita de bloque. ¿Está? Perfecto. Continuamos. Hace un momento les decía que la frecuencia puede ser mayor que la portadora, se lo voy a repetir acá, de la frecuencia de portadora hasta F de portadora más delta, F de portadora menos delta. Este delta que está por acá, este delta se denomina desviación de frecuencia. Desviación de frecuencia. ¿Y qué es lo que hace? Pues mientras varía la frecuencia, se mantiene constante y genera esta forma de onda de salida, frecuencia en función del tiempo. Cada vez que la frecuencia aumenta, entonces nosotros ya sabemos también que la fase se va a incrementar. Cuando esa frecuencia es menor que la frecuencia de portadora, empieza a decrecer hasta este punto donde la frecuencia de portadora es igual a menos la de portadora menos la desviación de frecuencia. Esto gráficamente se interpreta así. A esto no le tienen pelota, simplemente una gráfica que lo ajuste para ver la pendiente de una señal. No es muy importante, pero esta es. En el PDF van a tener la opción de ver un poquito de la teoría que tenemos visto acá en cuanto a valores de sensibilidad, etcétera, etcétera, que simplemente recomiendan una lectura apropiada. Lo que sí voy a recomendarles a ustedes es de que consideren este cosito.
ecuación de una señal de frecuencia modulada, donde podemos observar algunas cosas. Y esas cosas están dadas por la amplitud constante, S, por la presencia del índice de modulación beta. ¿Está? Perfecto. Pasemos a ver ahora de qué manera podemos ejercitar algunas ecuaciones complementarias. Viendo una miradita a lo que sería esta ecuación, en la cual admitimos, que la frecuencia de la señal, frecuencia modulada, también puede expresarse con esta expresión. No les voy a pedir mayor interés en la expresión, en la ecuación, pero simplemente considerar que lo que estamos haciendo es obtener el valor de una señal de frecuencia modulada que tenga una expresión algebraica adecuada. ¿Está? Simplemente denle una buena mirada de dónde sale la señal original, cuál es la frecuencia de la señal ya en términos de obtener una señal modulada en frecuencia, etcétera, etcétera. Es más para lectura que para una memorización de lo que estamos viendo. ¿Qué más tenemos? Una consideración muy importante que se nos ha ido recomendando. En amplitud modulada el índice de modulación no puede ser superior a 1, ¿verdad? Porque incurrimos en una acción de sobremodulación. Bien, pero en frecuencia modulada la cantidad de límites está indefinidamente determinada, o sea, no hay una cantidad muy grande dependiente de un cociente. ¿Cómo depende el índice de modulación de este cociente? De la desviación en frecuencia sobre el valor de la frecuencia de la señal moduladora. ¿No? Simplemente para que tengan una idea de dónde vienen y dónde salen las expresiones. Eso no merita que no le den una buena leída y estudiada al PDF correspondiente, ¿no? Muy bien. Vamos a quedar acá. La próxima clase vamos a empezar con modulación angular. En este tipo acá. Y vamos a ver modulación en fase. En la próxima clase vamos a empezar por allá. Y sobre todo ya preparar la parte práctica para el cálculo de potencia en bandas laterales. Estoy hablando de la clase del día de mañana. ¿De acuerdo? Por el momento entonces hemos llegado hasta acá. Fabio le voy a insinuar que transmita a sus compañeros los ejercicios que he propuesto para que tengamos una correlación adecuada. ¿Está bien, Fabio? Sí, doctor, no se preocupe, yo les voy a pasar todas las tareas. Eso es. Muchas gracias. ¿Y alguna consulta, alguna pregunta antes de que nos despidamos, mis estudiantes, por favor? Bien, nadie quiere preguntar, pero yo voy a hacer una pregunta y el favorecido es mi amigo José Fernando Ayaveta. José Fernando, buenos días. Buenos días, doctor. Bien, Fernando, mire, le voy a hacer una pregunta, en realidad es una consulta. ¿Por qué cree que el ancho de banda en frecuencia modulada en banda ancha es mayor que en AM? ¿Por qué cree? ¿A qué se debe? José Fernando, ¿a qué se debe que el ancho de banda en frecuencia modulada en banda ancha es mayor que en amplitud modulada? La modalidad que vimos todavía esta mañana. Es debido a que el rango en frecuencia modulada es de 88 a 180 MHz, doctor. ¿No? Esos son los límites inferior y superior del rango de operación de una estación de tren. La pregunta está más dirigida a
el ancho de banda de una estación X cualquiera, Radio San Rafael, por decir algo, tiene frecuencia modulada, opera en una frecuencia determinada, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿por qué el ancho de banda en banda ancha de frecuencia modulada en banda ancha es mayor que en la M? Si ustedes se fijan en la ecuación que he escrito en sus apuntes, esa ecuación dice que el ancho de banda es igual a 2 veces M mayúscula, que es el número de bandas laterales adyacentes, por la frecuencia moduladora. Es debido a la presencia de un número de bandas laterales adyacentes. El José Fernando, ¿comprendió? Es por eso, es debido a eso que el ancho de banda es mayor. Comprendido, doctor. Eso es. Muy bien, va a ver que no se va a olvidar de esa respuesta que le acabo de dar. Y si viene en una pregunta, pues ya saben qué responder, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Ha sido un gusto participar con ustedes. Y perdón, doctor. ¿Sí? ¿Podría volver a repetir porque es mayor, por favor? Ya. Ok. Observen la ecuación que tenemos de ancho de banda para amplitud modulada. Es 2 veces la frecuencia de la señal moduladora, ¿correcto? Bien, en sus apuntes. Ahora, el ancho de banda que hemos visto para frecuencia modulada en banda angosta es idéntica a la de amplitud modulada, 2 veces la señal de la frecuencia de señal moduladora. ¿Debido a qué? A que el índice de modulación beta, en este caso, es mayor a 0 y menor o igual a 1. Pero para banda ancha, el índice de modulación corre de 1 hasta valores infinitos. Vamos a tomar solamente hasta 20, de acuerdo a la hojita que les voy a pasar. Ese incremento de índice de modulación genera un valor cada vez más grande de bandas laterales adyacentes. M va creciendo. Y ahora el ancho de banda es igual a 2 veces el número de bandas laterales adyacentes, que es M, por la frecuencia de la señal moduladora. Es debido a eso el incremento del ancho de banda. ¿Está bien? Está bien. Muy bien, entonces, bajo esas consideraciones vamos a dar por concluida la clase de hoy y nos estaríamos remitiendo a la clase del día de mañana. Les voy a pasar el enlace Zoom tal vez un poquito después de mediodía. ¿Está bien? Muchas gracias y buenos días a todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Tenga buen día. Igualmente, muchachos, buen día para ustedes. Recording stopped.